Hola, bienvenidos a esta sesión especial, bienvenidos a este webinar en el que vamos a abordar un tema que abordamos hace cosa de un año, y es el que tiene que ver con la regulación DORA, que como sabéis es esta regulación que busca proteger a las empresas de los sectores de finanzas, la banca, los seguros y sectores relacionados para que protejan su información y sobre todo busca que estas empresas tengan lo que se llama esta resiliencia digital operativa, que es lo que hace que estas empresas pues estén seguras de que pueden mantener la continuidad de sus negocios y el servicio a sus clientes ante un ciberataque. Como sabéis, se está multiplicando mucho en los últimos años, estamos viendo casos muy llamativos en la prensa todos los días, y esto ha hecho que la Unión Europea haya lanzado hace ya, pues esto es del año 2022, la regulación DORA, pero que ya está en vigor. Lo único que hasta el 17 de enero de 2025 pues no empezarán las sanciones. Hace cosa de un año hicimos esta sesión especial con expertos de ServiceNow y hoy vamos a tener una sesión pues un poco distinta, porque si podéis ver el webinar os vamos a poner un QR en pantalla para que podáis acceder. Pues en este podéis ver muchos de los aspectos que aborda esta regulación, que cubre, pero hoy vamos a ver sobre todo lo que son las dificultades, lo que son los cambios más importantes que han tenido que realizar las empresas y sobre todo algunos consejos para las organizaciones pues que estén dudando todavía de si cumplen 100% o no esta regulación. Como sabéis, la banca y los servicios financieros y el mundo de las finanzas ha cambiado mucho en los últimos años por la evolución propia de la tecnología, de nuestra relación con estas empresas, de cómo se relacionan con sus clientes y también de nuestros hábitos de consumo. Pues bien, sin más voy a presentar ya a mis dos expertos de ServiceNow. Buenos días, ¿qué tal? Tenemos con nosotros a Noelia Romanillos, que es responsable del área de finanzas dentro de ServiceNow, y Ángel Antonio Martínez, que es consultor de soluciones de ServiceNow. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. He mencionado este webinar que grabamos contigo, con Noelia y con Esther Avellán, porque creo que es muy interesante para los que no hayan, bueno, quizá yo entiendo que si estás dentro de este tipo de segmentos de estos sectores de actividad, pues estás hablando de DORA casi a diario, pero que es un muy buen comienzo para ver en qué consiste. Y creo que es importante también que decir pues que hoy no vamos a intentar hablar de lo mismo, sino vamos a ver estos aspectos que quizá nos dejamos en la otra ocasión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También os quiero decir a los asistentes que podéis hacer preguntas a través de la plataforma del webinar, o que también cuando aparezcan pues nuestros expertos pues va a aparecer un QR con su perfil de LinkedIn, os podéis dirigir a ellos, ¿no? Yo creo que lo primero, Noelia, es, aunque sea repetitivo, hacer un repaso de a quién afecta esta normativa, ¿no? Porque estamos hablando de empresas del sector de las finanzas, la banca, también sector seguros y empresas relacionadas. Esto puede estar creando también algo de confusión, ¿no? ¿Puedes hacernos un repaso también de esto y de los plazos? Porque se supone que el 17 de enero del 25 pues ya puede empezar a haber sanciones, ¿no? Efectivamente, así es. Bueno, un poco por recapitular, es verdad que es una normativa que nos va a afectar a todo lo que es el sector financiero, y el sector financiero entendido en un contexto muy amplio, como ya comentábamos en el webinar anterior. Afecta, por supuesto, claro que sí, a la banca, afecta a las entidades aseguradoras y a todos aquellos prestadores de servicios financieros y a todos aquellos que desde el punto de vista de tecnología, como puede ser la compañía que nosotros representamos, pues tenemos un impacto directo en lo que es contexto y entidad financiera. ¿Por qué? Pues porque la normativa, que como bien decías ya está publicada y está empezando a ser, digamos, de obligatorio cumplimiento, aunque las sanciones o el momento, el pistoletazo, digamos, o el punto cero en el que esto sí o sí tiene que estar bien hecho y bien articulado es el 17 de enero del 2025, bueno, pues hay un proceso evolutivo en el cual pues todas las empresas del sector y relacionadas con estas prácticas, bueno, pues nos tenemos que poner al día. De hecho, ahora mismo estamos en este periodo, ¿no?, de adaptación, ¿no? Estamos en ese periodo de adaptación y la conversación ha ido elevando tono desde el momento en el que, bueno, pues nos juntábamos la primera vez para hablar de qué es esto de DORA y cuál es la normativa y qué es lo que está detrás de ello, ¿no?, hasta el punto en el que estamos ahora. Las cosas se han ido calentando, sectores que antes no veíamos tan participativos en la conversación como podía ser el sector asegurador, ahora mismo sí que estamos todos, digamos, en esa conversación, ¿no? Pero yo creo que también hay que objetivizar, ¿no? Porque cuando decimos, sí, todo el mundo habla de DORA, todo el mundo está con la hoja de ruta de DORA, todo el mundo tiene muy clara que esta regulación el 17 de enero 2025 está ahí. De hecho, bueno, los ingleses entraron un poquito más tarde, en marzo, con una regulación relativamente parecida. Pero ¿de verdad estamos haciendo los deberes? Entonces, bueno, un poco por objetivizar, hace poco yo leía en prensa, en un artículo de KPMG,
pues qué porcentaje de aceptación y qué porcentaje de adopción estamos viendo respecto a la normativa. Y las noticias son un poco, bueno, pues no alarmistas, pero mejorables, por así decirlo, ¿no? Porque es verdad que en el informe dice que tan solo un 32% más o menos de las empresas europeas están haciendo los deberes bien, ya os digo, bancas, aseguradoras, fintechs y proveedores de servicios de ámbito tecnológico. Un 40% tiene un nivel de cumplimiento parcial y el resto del porcentaje es gente que todavía está hablando mucho, pero no se ha puesto manos a la obra a tener esa hoja de ruta. Entonces, bueno, estamos un poquito ahí, ¿no, Ángel? Un poquito en ese momento de impasse. Sí, de hecho, bueno, la normativa ya ha sido liberada y la Comisión pues, ya ha publicado un primer paquete regulatorio en junio de este año y un segundo en julio con más detalles sobre los requisitos técnicos, ¿no? Por tanto, parece que hay un alto nivel de claridad por parte del regulador sobre qué van a requerir a estas entidades aseguradoras y financieras. Y esto tenía que ser un poco así también, ¿no? Porque primero fue la regulación y ahora ya sí que se ha... Claro. Faltaba claridad, ¿no? Claro, sí, saber exactamente a qué se refiere, ¿no? Con tener la visibilidad o con tener pues la capacidad de tener los datos a salvo está como más aterrizado, ¿no? Eso es. Así sí. es. Y lo que estamos viendo es que hay varias hojas de ruta en vuelo por parte de las distintas entidades. Estamos viendo que, bueno, si bien los plazos son ajustados, estamos observando distintas velocidades de esfuerzo por parte de las entidades en función del tipo de sector y del tamaño, ¿no? de estas entidades. Por ejemplo, la banca pues, está avanzando mucho más rápidamente que otras entidades, ¿no? Sí, los grandes siempre son los que quizá toman la delantera. Has mencionado, Noelia, dos aspectos que yo creo que son importantes, que luego seguramente vamos a revisar cuando veamos cuáles son los puntos estos de dolor que hay entre las empresas. Uno es la complejidad, no solo digamos del mercado, ¿no? en el que están las empresas del sector de finanzas, sino también la complejidad tecnológica dentro de ellas y dentro de las relaciones con sus proveedores de tecnología, ¿no? O sea, yo diría que estos son pues, dos de los aspectos que pueden ser más peliagudos, ¿no? El cómo haces que tu proveedor o la empresa que te da servicios pues esté también cumpliendo la normativa y luego cómo eres capaz tú de cumplir la normativa en lo que tiene que ver pues, con la visibilidad o con esta predictibilidad o esta capacidad para saber cuál es tu postura de seguridad cuando tu infraestructura es muy compleja, ¿no? Cuando tienes aplicaciones antiguas y demás, ¿no? Así es que hay como dos velocidades, ¿no? Una velocidad es cómo me adapto yo con todo lo que tengo, cuál es mi bagaje y mi entendimiento de la normativa, y por otro lado no solo me afecta a mí, yo tengo un ecosistema de proveedores, tengo un ecosistema de terceros que trabaja conmigo y para mí, que al mismo tiempo que yo me adapto y yo me preparo, tengo que estar seguro de que ellos me están ofreciendo esas garantías que también cumplen, que se están preparando y que entre ambos ecosistemas pues hay un cumplimiento verdadero de la normativa, ¿no? Además, ¿no? Claro, a veces esto no es fácil. Mira, una de las cosas que os vamos a ofrecer a través de la plataforma, que si no lo podéis buscar en la web de ServiceNow, es el informe sobre el sector financiero que habéis realizado para el año 24. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es pues, unas gráficas que hay, porque hay datos de múltiples fuentes, de cómo ha evolucionado el mundo de la banca, ¿no? Mira, yo tengo el dato de que en 2012 teníamos un 33% de digitalización en la banca. Pues no sé cómo era en este momento, pero en el 2012 ya estábamos con smartphones y demás, pues ya tendríamos aplicaciones de banca, teníamos la banca online que utilizábamos, pero utilizaba un 33%. A día de hoy, en 2023, estamos en un 71,5%. Y el panorama del mundo de la banca ha cambiado por completo. O sea, tenemos ahora pues, bancos que llamamos digitales, ¿no? Pues como ser Open Bank y demás, y consumidores que son totalmente distintos porque son digitales y solamente quizá pues, quieren poder abrir su cuenta de banco a través de una app o pueden querer gestionar pues, sus activos financieros a través de una app y tenemos todavía otras generaciones que quizá tienen una relación distinta. Pero esto me parece interesantísimo. ¿Qué otras cosas destacarías tú de este informe? Que yo creo que es muy importante que... A ver, es un informe que, aparte de que ha nacido desde el cariño y desde una reflexión profunda, nos parecía necesario hacer. Porque tú decías, mira, hemos pasado de unos niveles muy bajitos o no tan bajitos de adopción en 2012 a un 70 y tantos % de digitalización en banca. Pero es que no solo es eso, es que ahora mismo es un sector, el sector financiero es un sector ampliamente tensionado.
ya no solo por la parte más tecnológica o por la parte geopolítica, sino obviamente también por la regulación, ¿no? Que es uno de los aspectos de los que vamos a estar hablando hoy nosotros. Pero yo creo muy motivado por la transformación en la conversación, ¿vale? En esa conversacionalidad yo creo que es donde hemos visto ese gran auge de quiero adoptar nuevos productos digitales, pero también en esa conversacionalidad hemos visto un cambio en el modelo en el que queremos tratar con nuestras entidades financieras. Por supuesto tenemos las nuevas generaciones, que son generaciones que son 100% digitales, pero el impacto que tiene ahora mismo lo que es la llamada Silver Economy y toda la gestión de toda la experiencia de ese cliente respecto al mundo financiero, ya sea banca o seguros, es completamente distinta. Y eso motiva una reacción muy rápida y muy ágil y muy diferente hasta a la que teníamos, bueno, conocida un poco hasta ahora, ¿no? Entonces esa conversacionalidad, esa flexibilidad, esa agilidad y esa rapidez ahora mismo están revolucionando muchísimo cuál es el tipo de conversación que queremos tener y cómo tenemos que ofrecer una experiencia diferenciadora tanto al cliente de servicio financiero como al propio empleado del servicio financiero. Y si a eso encima le sumas la componente de la regulación, que también obviamente lo hablamos en el informe, bueno, pues nosotros nos hemos visto un poco con una misión y una responsabilidad, ¿no? De acompañar tecnológicamente y de cómo la inversión en tecnología tiene que ser un driver fundamental de cómo conseguimos esa nueva conversación para este nuevo tipo de cliente que además, bueno, nos cambia y nos cambia en todas las direcciones. Ya no tenemos arquetipos establecidos, es una cosa bastante fluida dependiendo del momento y dependiendo bueno, pues del segmento, obviamente, y del poder adquisitivo de ese cliente. Entonces, bueno, pues en este informe hacemos un poco esa reflexión, hablamos por supuesto de Dora y de cuál es el impacto en ese entendimiento y de cómo tenemos que ser mucho más proactivos y mucho más predictivos en la gestión de la seguridad, porque al final estamos hablando del dinero de la gente y estamos hablando de la seguridad en la casa de la gente, ¿no? Entonces, cómo todo eso se entremezcla y además cómo evoluciona y cómo crece, porque no solo tenemos Dora, hoy hablamos mucho de Dora, pero tenemos NIS2, tenemos toda la parte de gestión de cumplimiento de las políticas de sostenibilidad, tenemos Basilea, tenemos un montón de normativa y un montón de corset, porque al final vivimos en un entorno muy regulado en el sector financiero, que tiene que convivir y que tiene que ayudarnos a generar a través de esa regulación, a través de esos marcos normativos, estas experiencias que nosotros además en tenemos. ServiceNow está muy bien posicionados porque vuestra plataforma lo que busca es orquestar todos estos aspectos de la empresa, ¿no? Todos los procesos, tanto los que tienen que ver con ciberseguridad o normativas como pueden tener con ESG, con sostenibilidad o con otros criterios. ¿Qué otro dato destacarías? Porque una de las cosas que pues, cualquiera puede ver cuando lees las noticias es que pues, se multiplican ciberataques y algunos a unos niveles que no nos esperábamos. Hace poco vimos el caso, por ejemplo, de pues, que no fue un ataque, ¿no? De CrowdStrike, pero que dejó bloqueados a miles de ordenadores, a muchas empresas sin poder funcionar, por ejemplo, pues líneas aéreas que no podían hacer despegar sus aviones. Todo esto, cualquiera que lea las noticias, pues ve que está en aumento, ¿no? No, sí, así es. Y un poco volviendo también a esta responsabilidad de la que hablábamos, esa responsabilidad respecto a lo que nosotros pensamos y cómo vemos el mundo financiero, bueno, pues el informe es verdad que pasa por este tipo de datos. A mí, por ejemplo, datos como que haya aumentado un 45% el nivel de ataques en los 2 últimos años. Bueno, pues es una reflexión no alarmista, pero sí informada, que nos dice que tenemos que cambiar algunas de las cosas que estamos haciendo, ¿no? O el tipo de inversiones y cómo hacemos uso y aprovechamiento de la tecnología. Igualmente, INCIBE, volviendo un poco más en el mercado cercano, nos está diciendo que la gestión de incidentes, los casos, están aumentando en unos dígitos importantes, doble dígito y por encima del 25% al año. Entonces, bueno, pues son reflexiones que también forman parte del informe con esa vocación de decir, bueno, se está transformando la conversación, se está transformando la manera de utilizar la tecnología y tenemos que ser capaces de operar en un modelo hacia nuestros clientes y hacia nuestros empleados, pues seguro y de confianza, ¿no? Necesitamos transmitir esa confianza y ahí pensamos que la tecnología juega un papel fundamental y en la manera de hacer y de orquestar esas conversaciones, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? De distintos sistemas y en la manera que nosotros tenemos de poder asegurar que cuando tú hablas con tu banco o tú hablas con tu aseguradora, eres tú, nadie se está impersonando por ti y los servicios que tú vas a recibir son servicios adecuados. Es que la cantidad de ataques, de fraudes que están surgiendo pues, con todas las tecnologías como la inteligencia artificial, estamos hablando de los deepfakes, estamos viendo cosas pues, que son aterradoras, ¿no? Y por otro lado, aunque es verdad que hay bastante transparencia, pues porque se leen estas noticias sobre pues,
el problema que ha podido tener Ticketmaster o que ha podido tener, pues yo qué sé, a través de muchas veces de terceros, pues como le ha pasado, por ejemplo, a la Guardia Civil y la policía, que se han filtrado a través, pues, de las clínicas que hacían las revisiones, se han filtrado datos. Pero yo cuando converso con responsables de ciberseguridad y cuando leo estas estadísticas luego, veo que hay mucho más de lo que realmente llega al público medio, ¿no? Sí, bueno, al final... Pagos por rescates, sí, que son sí, el pan de cada día. efectivamente. O sea, hay un submundo, ¿no?, que está a la orden del día, que vemos que la ciberdelincuencia está incrementándose y bueno, pues al final tenemos que conseguir ponernos del lado de estos clientes a la hora, bueno, de reaccionar de la manera más rápida posible, ¿no? Y de la manera más proactiva posible para subsanar todas esas historias, para que al final, oye, yo tenga la confianza de que mi banco está operando de manera transparente, de manera no fiable para mí, e igualmente mi aseguradora o mi fintech o cualquier empresa que al final está proveyendo de esos servicios, porque hablábamos del caso de proveedores que han tenido un fallo de sistemas y esto provoca una reacción en el mundo, bueno, en las aerolíneas o en el mundo financiero, ¿no? O sea, al final tenemos, yo diría, una responsabilidad de hacer que todo eso se agilice de una manera muy, muy versátil para, bueno, que no necesariamente llegue todo, pero que tengamos ese control desde el punto de vista de nuestros negocios, de oye, sí, vale, de acuerdo, me ha pasado esto, pero esta es mi remediación, ¿no? Yo tengo un plan y soy capaz de reaccionar porque tengo un plan y tengo los medios para reaccionar. Uno de los mandatos de DORA, además, es esta necesidad de poder de informar y muy rápido. Además, Ángel, no sé si tú este dato te parece importante o qué otra cosa comentarías del informe. Bueno, pues fundamentalmente es importante que todas las entidades tengan visibilidad de toda la información y tengan unificado y tengan visibilidad, al fin y al cabo, de todas las aplicaciones de negocio que son claves para el negocio, que soportan funciones críticas. Eso es fundamental. Primero, que lo entiendan y que también entiendan las dependencias de estas aplicaciones de negocio con otros servicios y con otros procesos. Sí, es que todo esto está muy interrelacionado, ¿no? La gestión de procesos empresariales con la visibilidad, pues porque si no tienes visibilidad, pues no puedes gestionar procesos, porque no sabes realmente cómo están sucediendo, y cuando tienes visibilidad es cuando puedes decir, aquí hay un punto crítico y aquí es donde tengo que establecer, pues, ciertos Medidas, controles, ciertas acciones, para asegurarlo, ¿no? Todo va unido. Al final va todo unido, sí, es una visión bastante integral de lo que está ocurriendo. Sí, Noelia, ya he apuntado algunos de los aspectos que están generando más impacto de DORA, pero ¿cuál sería tu resumen? ¿Cuáles son los que están generando más dolor entre las organizaciones, ¿no? Lo que tú ves que a día de hoy es lo que más les está preocupando. Es una pregunta muy interesante porque yo creo que tenemos que hacernos una pregunta anterior. Es verdad que hay como topics que nos van saliendo, tópicos, mejor dicho, por no utilizar anglicismos, que nos van saliendo en muchas de las conversaciones, pero yo normalmente me doy un paso atrás. Yo necesito entender en esa organización en qué punto está. Si tiene un plan o no lo tiene y cuánto de digitalizado está ese plan. Porque seguimos viendo mucho en esta conversación que tenemos clientes de todos los sectores que siguen manejando mucha parte de su seguridad y de todo esto que estábamos hablando antes en hojas Excel y con intercambios de correos, que no digo que esté mal, pero quizá para dar esa rabiosa inmediatez de la que estamos hablando o esa sensación de que estoy en control y que puedo ser proactivo, pues quizá nos hace falta un poquito más, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto de mira, ¿no? De decir, oye, ¿dónde estás tú? ¿Cuánto he digitalizado? ¿Qué procesos tienes? ¿Tienes un plan de continuidad de negocio? Por supuesto, todas las entidades lo tienen, ¿no? Pero ¿cuánto de automatizado, cuánto de digitalizado está? A partir de ahí empezamos a tener conversaciones, digamos, más profundas, ¿no? O con más miga y con más enjundia con estos terceros. Una de las áreas que siempre sí o sí nos sale en cualquiera de estas conversaciones tiene que ver con nosotros, con los proveedores tecnológicos. Y cómo, desde el punto de vista de la normativa, bueno, pues hacemos cumplir, hacemos informar y tenemos esa gestión adecuada de nuestros proveedores de terceros. Este es uno de los puntos que nos sale prácticamente en todas las conversaciones. Y el otro punto que a mí me parece más principal, por así decirlo, Ángel a lo mejor tiene otro punto de vista, pero es el modelo de gobernanza. Porque seguimos viendo el ataque a la conversación de DORA y de la normativa en silos. Yo tengo mis herramientas, estoy en este departamento, yo tengo estos sistemas que son legacy que los tengo que reaprovechar. Entonces, hay mucha parte de esa conversación en silo todavía y a la que le falta ese modelo de gobernanza, la percepción de que todo tiene que estar conectado y orquestado
y de que tiene que haber una visión 360 de todo lo que está ocurriendo, ya sea en la gestión de terceros, en la gestión de los incidentes o en la gestión de las pruebas de estrés que tengamos. También es verdad que en muchas organizaciones, pues es que cada departamento es que a veces es como una república independiente, ¿no? Y no sabe ni lo que hace el de al lado, y entonces cuando se generan estos silos, pues puede haber problemas, ¿no? Así es. Exacto. De hecho, bueno, esto es uno de los desafíos que estamos observando, ¿no? Por parte de nuestros clientes, esa falta de visibilidad de toda la organización. Desde un punto de vista tecnológico, el hecho de que existan estos modelos de gobernanza con silos, con distintos sistemas dispares, dificulta mucho lo que es la consolidación de la información, y esto tiene un alto impacto en cumplir con la regulación DORA, ¿no? En toda la información que exige la comisión, que exige el supervisor. Además, hay que sumar a esto que en las organizaciones, como decíamos, pues existen muchas aplicaciones de negocio, con muchos responsables. Por tanto, es fundamental tener esa visibilidad, y es fundamental escoger la tecnología adecuada. Y contar con una plataforma entonces como ServiceNow, pues te puede ayudar a unir estos hilos, ¿no? Es decir, porque es verdad que a lo mejor pues en marketing quieren utilizar esta tecnología o este sistema, y la gente pues de otro departamento en producción o lo que sea, pues quiere utilizar otra tecnología porque están acostumbrados o por lo que sea. El que haya una plataforma debajo que pueda poner en conexión todo esto, y sobre todo darle visibilidad al CISO, que es el que tiene una visión completa de todo lo que está sucediendo, pues es muy importante, ¿no? Eso es, eso es. De hecho, el enfoque ideal para que la adopción de DORA en las entidades sea un éxito es tener esta visión unificadora que permita, pues, integrar otras soluciones existentes en la entidad. De hecho, o sea, es nuestra filosofía en ServiceNow no reemplazar, sino sustituir. Exacto, esa es la otra pregunta que te iba a decir, que evidentemente Exacto. vosotros os adaptáis a la tecnología que tenga la empresa, sois agnósticos en este aspecto, ¿no? O sea, pueden tener una tecnología, pues no lo sé, pues de EDR, o pueden tener un sistema para lo que son eventos críticos, pueden tenerlo ya, pues que lo han desplegado, y vuestra plataforma se adapta al uso de estos sistemas, ¿no? Así es, así es. Ese sería nuestro enfoque de alguna manera orquestador, y que permite pues, llevar a cabo esas automatizaciones. Y menciono esto porque la gestión de respuesta a incidentes es otro de los puntos de dolor, ¿no? Sí, es todos los puntos de dolor, simplemente porque la normativa lo que viene a decirnos ahora es que tenemos que informar más, que tenemos que informar más rápidamente que lo que estábamos haciendo hasta ahora, y que además tenemos que informar con una calidad o más frecuentemente al regulador de lo que estábamos haciendo hasta ahora. Entonces, viene a ser un punto de fricción y un punto de dolor, porque volviendo al escenario que te ponía al principio, tú puedes tener toda esa información y la puedes recoger de todos esos sistemas y la puedes poner muy en bonito en un documento, ya sea un Excel o sea un documento Word, pero para el momento en el que has gestionado toda esa recogida de información, esa información puede estar obsoleta respecto de lo que tú tenías. Sí, esto lo mencionabas en el anterior webinar, ¿no? Que la Eso información, es. cuanto más en tiempo, no sé si eras tú. Sí, eso es. Cuanto más en tiempo real, mejores decisiones informadas y más capacidad de esa respuesta a tendencia, incidentes. además, en todas las organizaciones, ¿no? Querer recoger información más rápido. Sí, pero me refería también a aspectos que están dentro de DORA, que son, además de la gestión de respuesta a sucesos críticos, la capacidad de las pruebas de estrés, ¿no? Que esto, me imagino que es una cosa que causa bastante estrés a las organizaciones. Claro, también, porque la normativa también se ha vuelto a hacer más exigente con todo lo que son las pruebas de estrés, y de hecho, bueno, Antonio lo apuntaba antes, perdón, Ángel, el pobrecito, siempre le cambio el nombre. Cuanto más grande es la organización, más compleja o más obligaciones financieras tiene, más nivel de exigencia en esas pruebas de estrés, ¿vale? Más frecuentemente tenemos que hacer las pruebas y más nivel de detalle tenemos que poner en estas pruebas. Entonces sigue siendo también un punto importante y un punto crítico. ¿Y no suponen un riesgo también? Pues entiendo que muchos responsables de ciberseguridad, pues estas pruebas a veces les supongan un problema de decir, es que puedo estar haciendo una prueba, puedo afectar realmente a mis sistemas, esto puede darse también, ¿no? Bueno, yo preferiría testear antes de que alguien pueda pues, hacer una intrusión en una aplicación de negocio capital. Pero esto pasa mucho, por ejemplo, con el tema de las copias de seguridad, de respaldo, con la recuperación, la resiliencia. Pues muchas veces pues, los responsables de tecnología pues, van haciendo sus snapshots, sus copias de seguridad, pero no le digas que haga una prueba real de ir a reinstalar o de restaurar una copia de seguridad, porque saben que por el camino puede surgir algún problema, ¿no?
Sí, pero yo ahí estoy de acuerdo con Ángel. Mejor Mejor testarlo. probar Pruébalo, porque el día que lo tengas que de verdad restaurar, oye, si te has enfrentado a este problema antes, volvemos a la inmediatez, ¿no? Más fácilmente y más rápidamente vas a ser capaz de resolverlo. Pero sí, evidentemente toda prueba va a implicar un cierto riesgo. No sé si hay algún otro aspecto que... Bueno, iba a añadir que una de las cosas que nos estamos encontrando es pues, esa necesidad de cambiar de mentalidad para que pasar pues, de una operativa reactiva a proactiva para precisamente pues, detectar estas posibles vulnerabilidades, ¿no? Sí. La ventaja es que como hay una normativa que obliga, pues ya no es cuestión que le apetezca al CISO hacer estas pruebas, sino que la norma lo obliga y además tiene responsabilidad incluso el CEO de la compañía, ¿no? Así es, así es. Sí. ¿Qué os parece si vemos un poco cómo se aterriza todo esto? ¿Cómo ayuda ServiceNow, Ángel, a las organizaciones? Podemos ir viendo cada uno de los puntos clave de Dora, cada uno de los pilares, y nos comentas un poco cuáles son las soluciones que aportáis en cada caso. Si te parece, los vamos viendo. Sí, déjame, Daniel, antes de empezar a repasar los pilares y cómo podemos cubrirlos desde ServiceNow, comentar que en ServiceNow no entendemos Dora o la resiliencia operativa como un producto que nosotros tengamos en una caja y desplegamos en cada cliente, sino más bien como el resultado de hacer una adopción integral y adaptada a las necesidades de cada cliente. Es decir, no hay una solución única que sirva para todos los clientes. Entonces, el objetivo es dotar a los clientes, a las entidades, de control y de capacidad de reacción en tiempo real. Y para conseguir estos objetivos es muy importante pues, la tecnología que se vaya a adoptar. Entonces, en primer lugar, con la plataforma ServiceNow, lo que vamos a poder es proporcionar a los clientes esta visibilidad que venimos hablando, tener trazabilidad. Otro de los elementos clave, perdona que te interrumpa, es que la plataforma es de lo que llamamos low code o no code, de manera que es, entre comillas, bastante fácil de desplegar, ¿no? Dentro de la empresa. Lo podemos ver a lo mejor en la pantalla cómo es toda la plataforma, ¿no? Así es, así es. Y es más, si se requiere algún requisito que no tengamos esa funcionalidad o capacidad de caja, con estas herramientas low code, no code, los clientes podrían desarrollarlo, ¿no? Y además la plataforma cuenta con una arquitectura única y un modelo de datos donde los clientes van a poder repositar, como venimos mencionando, y consolidar toda esa información de distintos sistemas, lo cual es pues clave para, en primer lugar, pues, identificar tus funciones críticas del negocio, tus servicios críticos y sus relaciones e interdependencias con terceros. Entonces, dicho esto, de la plataforma ServiceNow, si te parece, pues repasamos. Venga, pues vamos a verlo, sí, porque uno de los primeros es identificar dónde están los elementos críticos, ¿no? Y ver qué es lo que tienes que proteger, evidentemente. Si no tienes visibilidad, es difícil que puedas proteger algo. Correcto. Entonces, bueno, pues sobre esta plataforma tenemos una serie de soluciones, ¿no?, que hemos ido desplegando e integrando que van a permitir a los clientes pues, cubrir end-to-end estos 5 pilares de Dora de una forma pues, totalmente integrada y holística. Entonces, respecto al pilar número 1, que sería la gestión de riesgos de ICT, bueno, pues aquí el objetivo que marca el regulador es llevar a cabo una correcta gestión de la información de la seguridad, identificar pues, tus servicios críticos, así como también pues, de alguna manera de delimitar y definir tu tolerancia al riesgo y poder tener la capacidad de llevar a cabo análisis de impacto. Entonces, bueno, en primer lugar, con nuestro modelo de datos y con la solución IT Operation Management, bueno, pues los clientes van a poder construir estos mapas de información donde van a tener pues, esos servicios críticos mapeados e interrelacionados con servicios, otros procesos, incluso con servicios que proveen terceros. Sí. Lo cual es clave pues, para detectar y para informar al regulador después, correcto, que este es un elemento clave también. Exacto, ¿no? Para poder informar luego con mucho detalle, en el caso de una incidencia, de pues, qué infraestructura subyacente está asociada, ¿no?, a esa incidencia. En segundo lugar, también contamos con la solución Application Portfolio Management, que va a permitir pues, a las entidades llevar a cabo la gestión del ciclo de vida de todas sus aplicaciones de negocio. Comentábamos que es pues, algo muy típico, ¿no?, que las entidades cuenten con miles de aplicaciones, con muchos responsables
y bueno, pues no siempre cuentan con un tipo de herramienta como esta para llevar a cabo esa gestión, ¿no? Pero esto no sería gestión de procesos, sino tener visibilidad de las aplicaciones de Correcto. negocio, lo que están haciendo, ¿no? Tener una torre de control de todas las aplicaciones de negocio de la compañía, evidentemente priorizando aquellas que son más claves para el negocio. ¿Esto se integra con herramientas también de monitorización tradicionales o menos tradicionales? ¿O es una herramienta vuestra aparte? Esta es una herramienta que bueno, pues, utiliza el modelo de datos consolidado y utiliza información de infraestructura, de hardware y de software. Toda la información que el cliente quiera repositar en el modelo de datos pues va a ser accesible desde esta aplicación. Pero puede convivir con una APM, con una application. Totalmente, vale, totalmente. Vale, okay. Contamos también con nuestra solución de Security Operations para llevar a cabo en concreto el módulo Vulnerability Response, que permitiría también a los clientes en este pilar pues documentar toda la información sobre ciberamenazas, incluso definir bueno, pues, remediaciones, ¿no?, sobre estas vulnerabilidades. Y por supuesto nuestra solución Integrated Risk Management para llevar a cabo lo que sería la definición de las políticas de riesgos, la planificación de assessment de riesgos, así también como poder analizar posibles escenarios de impacto ante un cambio de normativa. Y esto se integra también con las herramientas de seguridad, porque muchas también tienen este tipo de funcionalidades, ¿no? O sea, totalmente. Todas las soluciones en ServiceNow están integradas, por supuesto, entre sí y pueden perfectamente integrarse con terceros gracias a las capacidades de integración. CrowdStrike, quiero decir, por ejemplo. Incluyendo, por ejemplo, claro que sí. Por tanto, este sería un poco el resumen del pilar 1 y cómo podríamos cubrirlo. Seguimos, ¿qué más? El pilar 2, lo que sería pues todo lo que sería la clasificación de incidentes y reporting al regulador. Pues aquí el objetivo, lo hemos ido comentando durante la sesión, es bueno, pues poder llevar a cabo tu gestión de las incidencias, la monitorización de ciberamenazas, esa clasificación de incidencias, tratamiento y posterior reporting. Bueno, pues desde ServiceNow podemos cubrir estos requisitos, en primer lugar, con nuestra solución IT Service Management, que permite llevar a cabo la gestión del ciclo de vida de las incidencias, desde que aparece una incidencia, el seguimiento, asignación a los grupos de trabajo. Y esta sirve también para informar al regulador, ¿no? Si has tenido una incidencia, porque uno de los puntos que muchos responsables de ciberseguridad mencionan es que exige mucha rapidez, ¿no? Claro, al final, si tú tienes que dar una respuesta porque has tenido un incidente, no puedes. La nueva regulación no te deja que pase un mes y que les cuentes qué ha pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, ser capaz de recuperar toda esa información, tener un modelo de datos agregado y tener la capacidad de explotar esa información a demanda cuando tú quieres o lo necesitas, pues es un plus, claro, es una ganancia inmediata respecto de lo que la normativa nos está pidiendo. Te quitas un punto de fricción y un punto de dolor muy importante. Seguimos. Fíjate, Daniel, que el reporting, ¿no?, de estas incidencias es un tema clave para la normativa y el hecho de contar con este tipo de solución, más lo que comentábamos antes, ¿no?, tener ese mapa detallado de tus servicios, pues va a proporcionar a los gestores de las incidencias de toda la información necesaria para generar esos reportings. Más, contamos con la solución, ahora nos centramos en la gestión de las ciberamenazas y vulnerabilidades, contamos con Security Operations, en concreto el módulo Security Incident Response, que va a permitir pues, llevar a cabo esa monitorización, ¿no?, de todos los incidentes de seguridad, la posterior remediación, incluso la publicación de artículos de conocimiento en ese modelo de datos que decíamos de forma automatizada. Luego, un módulo también muy interesante de esta solución, de las Security Operations, sería el módulo Threat Intelligence, que permite, y esto es algo que impulsa el regulador, permite el utilizar información compartida de otras entidades de una forma securizada y totalmente estructurada y estandarizada, ¿vale? Lo cual puede ser muy útil. Este es otro de los mandatos de DORA, ¿no? El compartir información, ¿no? Correcto. Está más relacionado, bueno, con lo que nosotros llamamos el quinto pilar, pero esa compartición y esa memoria común de qué ha pasado y cómo hemos remediado es uno de las vitales. Yo creo que es una gran tendencia, incluso también entre las empresas de ciberseguridad o los fabricantes, el compartir, ¿no? Estos eventos que pueden haber, que pueden traducirse en ataques, ¿no? Para pues, conocimiento colectivo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues esto sería en principio cómo cubriríamos este segundo pilar. ¿Qué más tenemos? Bueno, pasamos al pilar 3. En el pilar 3 tendríamos todo lo que sería pues, el testing, ¿no?, de la resiliencia operativa. Las pruebas de estrés, ¿no? Exacto. Y ahí, bueno, pues uno de los objetivos claros, ¿no?, por parte de la normativa es contar con un programa de resiliencia operativa
poder testear, ¿no? Hacer baterías de testing de todos tus servicios críticos. Y luego incluso pues, para las entidades de mayor volumen, pues hacer estos penetration tests, ¿no? Tener esa capacidad, ¿no? ¿Pero eso está integrado ya dentro de la solución o se superpone con otras? Lo mismo que decía, ¿no? Si tienes herramientas de terceros que te sirven pues, para hacer estas pruebas de phishing o estas pruebas de conocimiento entre los empleados. Eso lo Correcto, puedes al final puedes ir incorporándolo. Nosotros al final, como habrás visto, es una solución muy modular. Damos soluciones o respuestas a muchos aspectos de la normativa, pero entendemos también que hay un ecosistema de aplicaciones que está. Efectivamente, entonces tenemos que ver un poco en qué punto y cómo todas esas distintas aplicaciones o de esas distintas soluciones se hablan entre sí y podemos incorporarlas en un modelo, un metamodelo, por así decirlo, ¿no? Que nos permite ese control. Así es. Bueno, entonces... ¿Esta sería la tercera? Este sería el tercer pilar y aquí pues contamos, lo hemos mencionado anteriormente, Security Operations para poder llevar a cabo esos escáneres para detectar vulnerabilidades, para poder hacer estas pruebas, ¿no? de ataques simulados para detectar vulnerabilidades. Luego también, lo que decíamos, poder hacer remediación sobre estas vulnerabilidades detectadas, pues la solución también permite hacer esta definición. Y luego contamos con el módulo Business Continuity Management, que es muy importante para que los clientes pues, puedan preparar, ¿no? Esos planes de continuidad de negocio e incluso simular escenarios, pues, por ejemplo, de disaster recovery, ¿no? Pues puede hacer todo esto de una forma muy controlada y documentada. Vale, no voy a repetir la misma pregunta, pero también hay empresas que dedican exclusivamente a la respuesta a incidentes críticos, pues con todos los sistemas, pues para que el CISO pueda estar informado por un SMS o que sea, o sea, todo este tipo de escenarios en los que se busca ver qué hacer ante un evento muy crítico, ¿no? Eso es. Muy bien, pasamos al pilar 4. Pilar 4, todo lo que sería la gestión de riesgos de terceros, relaciones con proveedores. Bueno, pues ahí el objetivo es tener un sistema que permita llevar a cabo esta gestión, ¿no? Estas relaciones con terceros, así como mantener un registro contractual de estos proveedores o futuros posibles proveedores, ¿no? Además, también el regulador explica que es necesario calcular el riesgo de concentración de estos proveedores. Pues tenemos un servicio crítico o varios servicios críticos que estén controlados por el mismo proveedor y eso pues, puede ser un riesgo. Sí, porque incluso te ayuda a ver dónde puedes estar, digamos... Un punto de fallo, sí, claro, un punto de fallo poniendo problema, demasiado... ¿no? Exacto, sí, sí. De hecho, este es uno de nuestros módulos, yo creo, más populares, por lo que hablábamos antes, porque casi todas las entidades financieras tienen un montón de soluciones ya puestas para gestión de ciber o gestión de incidentes, etcétera. Pero la parte de terceros, la regulación ha sido muy específica y bastante abundante. Entonces aquí es donde estamos teniendo mucha parte de la conversación porque yo creo que es donde en general el mercado estaba menos maduro en cuestión de soluciones y en cuestión de automatización de esa gestión. Críticos, ¿no? Porque si se cae un Google Cloud, un Azure, exacto. Es complicado. Pero la idea es minimizar, ¿no? El impacto de estos. Entonces, bueno, pues aquí contamos con la solución Third Party Risk Management, que, bueno, pues provee de un espacio centralizado y unificado para la gestión de estos terceros, de estos proveedores, además que permite también calcular, ¿no? El riesgo y calificar ese riesgo de cada uno de ellos. Luego, pues, comentábamos, ¿no? La importancia de mantener ese registro, ¿no? De los contratos de los proveedores, pues ahí entra en juego otra vez nuestro modelo de datos junto con nuestra solución IT Operation Management, para pues, ver ese impacto o, mejor dicho, esa dependencia de esos proveedores en los servicios críticos, ¿no? Y tener esa información trazada y ese mapa de información preparado, ¿no? ¿Y cuál sería el quinto? El quinto, bueno, lo hemos mencionado antes de soslayo, lo que sería pues, lo que comentamos, ¿no? Que el regulador impulsa que entre las entidades se comparta información. Entonces, bueno, pues claro, pero esa información se tiene que compartir de forma estructurada, securizada, que sea confiable, y ahí es donde nuestro módulo de Security Operations también pues, permite llevar a cabo este tipo de compartir. Exacto. Hazme un resumen de las 5. Sí, será mejor hacer un resumen. Bueno, pues en primer lugar, la plataforma y sus soluciones ServiceNow, como hemos estado viendo, permiten ocupar un espacio que creemos que no tenemos competidor y permite pues, que los clientes puedan end-to-end cubrir estos 5 pilares, ¿no? de DORA, eso en primer lugar.
En segundo lugar, bueno, pues una plataforma que permite la consolidación de la información, que permite integrarse con terceros, gracias a sus capacidades de integración, que va a permitir llevar a cabo esta gestión y relaciones con terceros, que profundiza y aporta mucha información en cuanto a la gestión de incidentes, que permite, pues, como comentábamos, ¿no? Facilitar el reporte de estas incidencias y el impacto que tiene en los servicios de negocio, pues facilita a los gestores del servicio generar este tipo de reporting. Y luego, pues, una plataforma y soluciones que van a permitir también mitigar posibles o futuras posibles interrupciones del servicio, pero que, bueno, que en caso que se produzcan, pues va a permitir también la creación de planes de continuidad de negocio para bueno, pues recuperar el servicio lo antes posible. Eso está bien, que te obliguen a tener un plan, ¿no? Para un suceso crítico, ¿no? Que muchas empresas pues lo pueden tener o no, pero ahora ya están obligadas. ¿Qué os parece si después de verlo así, pues cómo funciona vuestra plataforma y cómo posibilita gestionar todos estos aspectos de Dora, algunos ejemplos del mundo real, algunas empresas con las que hayáis trabajado últimamente, para ver un poco el antes y el después? No sé, Noelia, si tú tienes algún ejemplo pues mira, de alguna empresa. Siguiendo con el tema de terceros, que a mí es un tema que particularmente me gusta, y además en entorno bancario. Hemos estado trabajando, y bueno, es una colaboración activa que viene de algo de tiempo atrás. Hablábamos que la normativa o las primeras conversaciones de normativa Dora empezaban en 2023, pues para entonces empezamos a hablar con un banco en el norte de Europa, con DNB, que en capitalización, número de activos, viene a ser un poco, yo diría que del mismo tamaño que mucha parte de la banca española, ¿vale? Para que podamos comparar peras con peras. No estamos hablando de ni un super mega banco ni de una caja pequeña. Es un banco que yo creo que está en el rango de la mayor parte de las entidades bancarias españolas. Bueno, pues este banco se plantea, yo creo que un escenario que es común a muchos otros bancos y a posiblemente gente que nos estará viendo hoy. Yo tengo no sé cuántos servicios, tengo 50 gestores de servicio diferentes, ¿no? Los product owners o los service owners. Tengo un volumen de facturación de más de 500 millones de euros en gestión de activos con terceros, proveedores que me traen cosas y que me venden desde el sistema operativo hasta, pues no lo sé, la gestión de riesgos, ¿no? Y tengo más de 1000 aplicaciones de IT desplegadas en el banco. Ahora, yo tengo que ver cómo gestiono y cómo adopto la normativa, no solo Dora. En su caso había un tema con Basileas, es tema de NIS 2, es tema de Dora, es tema de SCRMS, o sea, toda la normativa bancaria con esta complejidad y con esa diversidad, ¿no? Y con la particularidad añadida, bueno, pues de que en DNB mucha parte de la gestión de los planes de riesgo, de los planes de contingencia y de continuidad de negocio se estaba haciendo en ejercicios en hojas Excel. Hojas Excel, intercambio y ficheros compartidos. Claro, con todo el aluvión de normativa, viendo que todo eso se tiene que automatizar, que tengo distintos gestores de servicios. Eso era antes, eso es 2023. Ya no hay Excel. Nadie usa Excel, ¿no? Entonces, en ese contexto y en ese momento, pues ellos nos miran y nos dicen, oye, creemos que tenemos que hacer algo. Porque tenemos que tener una gestión de incidencias avanzada, porque tenemos que tener una gestión de riesgo avanzada, porque tenemos toda esta normativa, tenemos que gestionar a los terceros y no sabemos por dónde empezar. Entonces, con ellos empezamos a trabajar en una hoja de ruta y en una adecuación progresiva mixta de soluciones que venían por parte de ServiceNow y soluciones existentes, un poco lo que hablábamos antes, los sistemas legacy, eso está ahí y tú te tienes que aprovechar de ello, tienes que utilizarlo de la mejor manera posible. Bueno, pues empezamos a trabajar con ellos y a día de hoy, bueno, pues ellos utilizan este enfoque automatizado, orquestado y proactivo en todo lo que tiene que ver con... ¿no? También, ¿no? Más seguro, sí, claro. Muchas cosas que hay que modernizar, o sea, que decir, si vas a hacer, por ejemplo, una transferencia de archivos, pues si la tienes que hacer sí o sí, hazla de manera segura, ¿no? Efectivamente. Fíjate si ha sido importante para ellos, que hay una cosa en banca que yo creo que casi todos los que menos nos estén escuchando van a relacionarse con esto. Tienes que hacer una provisión de capital de riesgo. Por las cosas que te puedan pasar, tú tienes que tener dinero acumulado en el banco y hay unas revisiones, o sea, hay unas reservas de dinero. Cuanto más en tiempo real y cuanto más controlado y más gestionado tienes tú lo que puede ocurrir con tu riesgo, más bajas ese capital y al final tú tienes ese dinero disponible para hacer otras cosas, ¿no? Entonces tiene un impacto directo en tus resultados a nivel ejecutivo, ¿no? Entonces para ellos ha sido como pasar de la noche al día. El Excel estaba muy bien, bueno, ahora la plataforma automatizada y orquestada con ServiceNow está un poco mejor, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso de éxito en sector bancario y yo creo que quizá también podríamos contar algunas de las cosas que estamos haciendo con aseguradoras, ¿no? Asegurador, sí.
por ejemplo, tenemos el caso de Topdanmark, que es una aseguradora danesa especializada en el área de no vida, que ofrece productos clásicos de seguro de auto, seguro de hogar. Bueno, pues esta aseguradora, también un poco acelerada, ¿no?, por la normativa, pues decidió mejorar todo lo que es la transparencia y trazabilidad de sus procesos de gestión de riesgos, así como sus relaciones con terceros, con proveedores. Es una empresa que, bueno, hemos visto en muchas ocasiones que abusa, ¿no?, quizás o abusaba, mejor dicho, de todo lo que es herramientas ofimáticas, ficheros Excel distribuidos, ficheros Word, mails, sin tener en ningún momento visibilidad, trazabilidad y, por supuesto, sin poder llevar a cabo procesos automatizados, ¿no? Entonces, bueno, pues en una primera sentada con ellos, y esto sí que es algo también típico que hacemos con muchos clientes, es analizar en primer lugar cuáles son los servicios críticos de la organización y a partir de ahí, pues seguir trabajando en el modelo de adopción estratégico de DORA. El resultado, pues, ha sido un sistema automatizado que, bueno, pues de alguna manera permite unificar todo lo que es la gestión de riesgos, la gestión de ciberseguridad y, por supuesto, el cumplimiento normativo. Entonces, bueno, pues Esto pasa en muchas organizaciones, ¿no?, que dentro pues hay muy distintas velocidades, porque a lo mejor en una aseguradora pues tienen lo último en tecnología pues para ver el riesgo que puede tener determinado cliente o lo que sea, o en una farmacéutica pues pueden estar, pues no lo sé, diseñando proteínas, pero luego por otro lado están mandándose hojas de Excel, ¿no? Sí, Que se llevan en un pendrive. Eso hay que decir que... Correcto. Y bueno, y como anécdota, que bueno, como proveedor a veces tenemos que cumplimentar estos ficheros Excel para evaluar el riesgo como proveedor y ese es el proceso. Un fichero Excel por mail, lo informas, lo devuelves, pero en ningún momento ellos tienen un proceso que permita, pues eso, ¿no?, de una forma centralizada ver, oye, cuántos assessment de riesgos he realizado, está cumplimentado el informe, falta algo y es ahí donde podemos aportar mucho valor. Genial. Estamos llegando al final de la sesión, para no alargarnos mucho. Yo creo que es importante, pues, ¿cuáles serían los consejos finales que daríais a las organizaciones? Que me imagino que, como dices tú, que quizás muchos llevan hablando de DORA 2 años, pero que realmente pasos en firme, avances hacia el cumplimiento de la normativa quizá no han dado tantos, ¿no? ¿Qué consejos darías tú? Pues mira, yo sí muy en alto nivel un par de consejos. Obviamente, tener un plan en el que decidamos o en el que hayamos definido quiénes son nuestros proveedores y servicios críticos y si tengo un proveedor y un servicio crítico, cuál es mi plan de respuesta, ¿no? Cuál es mi seguimiento y esa resiliencia operativa o esa continuidad de negocio para cada uno de esos servicios o proveedores que yo he definido como críticos. Yo creo que ese es el primer consejo. Eso tiene que estar sí o sí. Más automatizado, menos automatizada. Nosotros siempre vamos a apostar porque sea orquestado y automatizado. Pero más o menos yo creo que el primer consejo es sí o sí tiene que haber un plan para todo aquello que esté identificado de acuerdo a la norma como un servicio crítico. Yo creo que ese es un primer consejo muy importante. Segundo consejo que yo les daría, pues un poco en la línea de eso. Si tienes un plan, evalúa qué grado de automatización y qué grado de respuesta en tiempo real tienes para ese plan que tú has trazado para tus servicios críticos. Yo creo que esos dos consejos para mí son fundamentales, son sí o sí lo tienes que tener, ¿no? Así es. Yo añadiría también pues reforzar todo lo que es tus procesos de gestión de incidencias porque, bueno, en ese sentido el regulador cada vez es más exigente con la información que se le tiene que proporcionar en cuanto a cuándo se ha producido esa incidencia, con qué frecuencia, detalles, qué servicios críticos están afectados. Por tanto, necesitas proveer de toda esa información al regulador y es necesario en ese sentido pues reforzar todos esos mapas de información asociados a los servicios. Sí. Tener esa visibilidad, ¿no?, de tus procesos. Eso es. Correcto. Y como guinda al pastel, como cuarto consejo, la revisión del modelo de gobernanza. Aquí participamos todos, 0 silos, tiene que haber un enfoque unificado extradepartamental, que yo creo que es el consejo que es más complicado de cumplir, efectivamente. Pero tener ese modelo de gobernanza me parece que es un consejo clave. Si no, bueno, pues vamos a seguir atacando las cosas por problemas separados, ¿no?, sin una visión de conjunto. Pues muy bien, yo creo que los que os queráis dirigir a ServiceNow podéis escribir a los perfiles en LinkedIn de
de Noelia o de Ángel. También os podéis dirigir a la web de ServiceNow, en la que tenéis un montón de documentación. Además de este informe sobre la banca, tenéis otros white papers dedicados directamente a Dora. Os vamos a poner algunos en la plataforma si es que estáis viendo el webinar a través de GoToWebinar, y sabéis que también os podéis escribir a Silicon si tenéis cualquier consulta y se la hacemos llegar a nuestros expertos de ServiceNow. Así que muchísimas gracias, Noelia, que eres Head of Financial Services, o sea, responsable de toda el área de finanzas de ServiceNow, y Ángel Antonio de Martínez, que eres consultor de soluciones de ServiceNow. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante, complementaria a la que hicimos, y yo creo que muchas organizaciones pues van a ver un poquito más claro cuáles son los pasos a seguir para adaptarse a esta normativa. Así que muchísimas gracias. Nos vemos desde aquí.